En esta sección vamos a continuar con otro ejemplo de regresión lineal. Recuerden que este tipo de ejercicios, este tipo de herramientas nos permite establecer una función lineal con dos datos, al menos dos datos que tengamos del comportamiento de nuestro sistema. Entonces, si nosotros tenemos al menos 2 puntos, nosotros ya podemos hacer como primera aproximación una regresión lineal, o sea, obtenemos la función de la recta y ya podemos determinar cuál es el comportamiento futuro. Lo podemos estimar, podemos dar una predicción de lo que pudiera llegar a suceder. Generalmente esto es una herramienta que nos permite tener un cierto margen de preparación para ciertos escenarios. En caso, por ejemplo, de la propagación de un virus, la propagación o el crecimiento que tenemos no es lineal, es generalmente una función diferente y es exponencial, y para esto necesitamos muchos más datos. Por ejemplo, hemos estado viendo en este tipo de escenarios donde hay una propagación de un virus que los modelos matemáticos necesitan ajustes constantemente para poder predecir si va en aumento o en descenso la tasa de contagio. Entonces, en cuestiones de producción o cuestiones de logística en empresa, pues es hasta cierto punto relativamente sencillo hacer esta conexión con este tipo de primeras aproximaciones lineales que tenemos para poder determinar qué es lo que va a pasar con mi sistema en función al tiempo. Entonces recuerden que necesitamos al menos 2 puntos para poder trabajar esto, 2 parámetros. Entonces tenemos aquí lo siguiente en este ejercicio. Tenemos que en cierta fábrica el número de productos defectuosos producidos 15 días después de un cambio en control de calidad fue de 60. Entonces ya tenemos este primer parámetro. Tenemos que 15 días después de que se aplicó este cambio tenemos 60 piezas de defecto. Después dice que si 35 días después del cambio del número de piezas defectuosas, de productos defectuosos, fue de 200. Entonces noten aquí entonces que volvemos a tener otro punto, días y los productos defectuosos. Entonces nuestra ecuación de la recta, recuerden que se ve de la siguiente forma. La ecuación de la recta en forma general es y de x es igual a mx más b. Aquí lo podemos adaptar un poco, esto es opcional desde luego, pero es muy recomendable que lo hagamos para poder ya acoplarlo a nuestro sistema. Aquí entonces generalmente la variable independiente, o sea la x, son los días, es el tiempo, y la variable dependiente es la producción o las piezas que nosotros tenemos de defecto. Entonces lo voy a poner así de esta forma. Los productos defectuosos en función a los días va a ser igual a m por d más b. Entonces, donde el parámetro m y el parámetro b, recuerden, m es la pendiente, es la tasa de producción que tenemos de productos defectuosos al día. Entonces, eso es lo que nos va a indicar cuánto se produce cada que pasa un día. Podemos tener un ascenso o podemos tener un descenso, puede ser positivo o negativo. Y b, recuerden que es digamos el punto donde iniciamos. A los 0 días, cuántos productos se tienen en el punto 0. Entonces tenemos estos dos elementos a los 15 y 35 días, que se producen 60 y 200 piezas defectuosas respectivamente. Entonces vamos a comenzar este ejercicio con el inciso A. Me pregunta entonces la tasa de cambio de productos defectuosos por día, o sea, me está preguntando por la pendiente M. Entonces tenemos estos dos puntos que tenemos acá. Tenemos los 15 días a 60. Entonces vamos a empezar a aplicarlo la primera ecuación. Entonces tenemos que los productos que se tienen como defectuosos a los 15 días va a ser igual a lo siguiente. Voy a escribir ya de una vez mi ecuación de la recta. Entonces tenemos m multiplicado por 15 días más b va a ser igual a 60 piezas defectuosas. Entonces eso es lo que tenemos en el primer punto. El segundo punto es el siguiente. Tenemos que a los 35 días se tienen 200. Entonces las piezas que se producen de defecto a los 200 días va a ser igual a m por 35 días más b. Esto va a ser igual a 200 piezas.
Entonces, aquí recuerden que hay muchas estrategias para resolver este sistema, incluso ya hay fórmulas directas que lo pueden hacer. Podemos buscar fórmulas para la pendiente y para el parámetro b en la ecuación de una recta en función a estos dos puntos, o se puede hacer toda la expresión de esta forma. A mí me gusta hacerlo de esta manera para poder tener las unidades en claro. Entonces voy a aplicar suma y resta, voy a multiplicar esta primera expresión por menos 1 porque esto es lo que queremos cancelar, es una de las estrategias. Y ahora nos va a quedar el sistema de ecuaciones, nos va a quedar de la siguiente forma. Nos va a quedar aquí menos m por 15 días menos b, esto va a ser igual a menos 60 piezas defectuosas. Después la otra expresión no le hice nada, vamos a tener aquí m por 35 días más b, esto va a ser igual a 200 piezas. Entonces vamos a aplicar suma y resta. Desde luego lo que hice fue diseñarlo para cancelar este parámetro y tener entonces ahora sí lo siguiente. Tenemos entonces aquí 35 menos 15 en esta primera parte, que nos va a quedar m multiplicado por 20 días más 0, esto va a ser igual a 200 piezas menos 60 piezas, estamos haciendo esta parte de aquí, nos va a quedar 140 piezas. Recuerden que aquí nos preguntaba por la pendiente m, o sea la tasa de cambio de piezas defectuosas por día. Entonces tenemos que hay que despejar la m. Entonces 20 días pasa dividiendo y tenemos que la m va a ser igual a 140 piezas dividido entre 20 días. Entonces podemos cancelar este 0 y tenemos finalmente que el número de piezas defectuosas que se hace por día, tenemos aquí 14 entre 2 o 140 entre 20, es lo mismo. Tenemos aquí que son 7 piezas defectuosas por cada día que transcurre. Entonces este va a ser mi primer parámetro. Para completarlo esto no me lo pide en este inciso, pero lo vamos a necesitar más adelante. Vamos a determinar el parámetro b. El parámetro b entonces va a quedarnos de la siguiente forma. Tengo que sustituir este valor que encontré, estas 7 piezas por día, en cualquiera de las dos expresiones, en esta roja o en esta azul que tenemos aquí en esta parte. Es lo mismo. Entonces lo voy a hacer en la expresión en rojo y vamos a tener lo siguiente. Sabemos que la tasa de cambio o la m, o sea esta que está aquí, es de 7 piezas por día. Lo voy a poner así directo. Vamos a poner aquí 7 piezas por cada día que transcurre y voy a sustituir el resto de la expresión. Después tenemos aquí 15 días más b, esto va a ser igual a 60 piezas. Entonces vamos a cancelar, noten que aquí que los días se cancelan y tenemos esto en función a piezas. Entonces ya nada más hay que multiplicar aquí. Tenemos esta expresión 7 por 15 nos da por 15 aquí de esta forma, nos da 105. Tenemos entonces aquí 105 piezas más b, esto va a ser igual a 60 piezas. 105 está aquí sumando, pasa para el otro lado restando y tenemos que b va a ser igual a 60 menos 105. Entonces tenemos aquí que esto es menos 45 piezas. Finalmente entonces tenemos la expresión final para nuestro sistema, que nos va a quedar de la siguiente forma. Tenemos que las piezas que se producen en función a los días, las piezas defectuosas que se producen en función a los días, va a ser igual a 7 piezas por días multiplicado por los días que tenemos en producción menos 45 piezas. Entonces ese es nuestro ajuste que vamos a tener. Para comprobarlo podemos hacer lo siguiente, podemos reproducir estos puntos que ya sabíamos originalmente. Entonces tenemos que a los 15 días se producen 60 piezas. Vamos a ver si es cierto esta expresión que tenemos acá. Vamos a probar esto que está de este lado. Entonces 7 multiplicado por 15 días menos 45 nos da 60. Entonces el primer punto es correcto. Después sabemos que el segundo punto nos dice que a los 35 días se producen 200 piezas. Entonces vamos a ver si es cierto. Voy a borrar aquí 15 días. Voy a ver qué pasa aquí a los 35 días. A los 35 días tenemos aquí en la calculadora que salen 200 días. Entonces podemos estar seguros de que nuestra expresión es correcta. Aquí en el inciso A nos preguntaba por la pendiente y la pendiente es de 7.
7 piezas por día. Entonces ese fue el inciso A. Vamos a continuar con el inciso B. Entonces el inciso B es muy sencillo. Aquí tenemos que nos pregunta el número de productos defectuosos 100 días después de este cambio. Entonces nada más tenemos que sustituir. Recuerden que aquí la variable independiente, o sea mi X, es los días, y la función que tengo es en función de los días. Es mi parámetro X, por así decirlo. Entonces aquí me pregunta cuál es el número de productos defectuosos que se producen después de 100 días. Entonces nada más hay que sustituir aquí. Tenemos aquí 7 productos defectuosos por día multiplicado por los días, que van a ser 100 días en este caso. Recuerden, estoy sustituyendo ahí arriba. Menos 45 piezas es lo que vamos a tener en este caso. Entonces nada más es cuestión aquí, fíjense noten cómo se cancela. Y tenemos entonces aquí 700 piezas, es 7 por 100, menos 45 piezas. Entonces aquí tenemos que nos da 655 piezas. Esos son el número de piezas estimado que vamos a tener para cuando transcurren 100 días de producción, por ejemplo. Recuerden que esto es una aproximación. Más adelante en el siguiente curso vamos a ver estrategias cuando nosotros ya tenemos un sistema más inestable. Entonces, pues bueno, para primera aproximación, cuando tenemos un sistema con solamente 2 puntos, esta proyección a futuro, tenemos que después de 100 días nos va a producir esto 655 piezas. Entonces vamos a continuar ahora con el inciso C. En este último punto ahora me pregunta por los días requeridos para alcanzar 1000 productos defectuosos. Entonces aquí ahora, si se fijan, me preguntan por los días. Esta es mi incógnita, eso es lo que no conozco. Los días van a ser mi incógnita, es decir, la X, por ejemplo, allá en la ecuación de la recta. Entonces me pregunta ahora por los días aquí. Yo lo que conozco entonces es que por alguna razón yo quiero que llegar a los 1000 productos defectuosos. Entonces el sistema va a ser lo siguiente: el número de piezas después de un cierto número de días que no conozco va a ser igual a 7 piezas por día por los días que no conozco menos 45 piezas, pero lo que yo sí sé es que quiero obtener 1000 productos defectuosos. Entonces ahora recuerden que nuestra incógnita son los días estos que tenemos acá. Entonces pues vamos a comenzar. Tenemos este 45 que lo voy a pasar al otro lado y va a quedar sumando. Vamos a tener 7 productos defectuosos por día por los días que no conozco. Esto va a ser igual a 1000 piezas más 45 piezas. Entonces vamos a tener aquí 1045. Entonces vamos a tener lo siguiente: va a ser 7 piezas por día. Esto es 1045 piezas. Eso es lo que tenemos. Ahora, para acabar, esto está multiplicando, vamos a pasarlo dividiendo, y el número de días que vamos a tener va a ser lo siguiente: va a ser 1045 piezas dividido entre 7 piezas por día. Vean las unidades, esto vamos a ver qué importancia juega en nuestro sistema. Entonces ya nada más vamos a hacer la división. Tenemos aquí 1045 dividido entre 7 y tenemos aquí un aproximado de 149. Esto nos va a dar esto, va a dar 149.28. Vamos a tenerlo de esta forma. Desde luego ya esto es una aproximación y después se redondea. Podemos redondearlo a 150 o 149. Ya esto es una aproximación. Después noten las unidades. Fíjense cómo queda esto de aquí. Aquí esto lo podemos dividir entre 1. Tenemos acá arriba que vamos a multiplicar estos días por las piezas. Días multiplicado por las piezas. Y esto va de este lado. Acá abajo vamos a tener piezas. Noten que las unidades de las piezas se cancelan. Y lo que nos sobrevive son unidades de días. Entonces pues es consistente a lo que estábamos esperando. Porque aquí el problema nos pregunta efectivamente eso. Entonces aquí, como vemos que las unidades son correctas, entonces vemos que nuestro despeje también es válido. Entonces es una forma de saber si lo hicimos o no lo hicimos bien. Entonces con esto concluimos. Recuerden que también lo podemos graficar. Aquí podemos utilizar este programa, el programa Desmos. Lo voy a utilizar de esta forma. Y voy a meter esta expresión. Es el graficador de Desmos. Recuerden que también es gratuito.
y aquí podemos meter nuestra expresión. Aquí vamos a poner 7. Aquí no me permite poner d de días, aquí lo que tenemos por default es la x, entonces voy a poner x menos 45, vamos a ponerlo de esta forma, menos 45. Entonces ya tenemos aquí nuestra expresión y ya podemos ver qué era lo que sucedía con lo que teníamos en el problema originalmente. Entonces aquí ya tenemos, por ejemplo, nuestro resultado, por ejemplo. Sabemos que a los 15 días, vamos a ver qué pasa a los 15 días, por ejemplo, si nosotros lo ponemos de esta forma. Fíjense que aquí el eje de las X son los días y el eje de la Y, o sea, la altura, son las piezas que se producen de defecto. Entonces noten, por ejemplo, aquí cómo estoy registrando aquí el cambio. Aquí sabíamos que a los 15 días, en este caso, si nosotros tenemos cuidado, aquí podemos ver que a los 15 días efectivamente se producen 60 piezas. Si se fijan, es la otra coordenada aquí en mi gráfica. Después habíamos visto que a los 35 días cuántas piezas se producían. Entonces igual lo podemos ir rastreando y vemos aquí que a los 35 días, si nosotros aquí lo rastreamos con cuidado, pues efectivamente tenemos 200 piezas. Si se fijan, esa es la otra coordenada. Después habíamos visto otros incisos en donde me preguntaban, por ejemplo, cuántas piezas íbamos a tener en función del tiempo. Entonces aquí habíamos visto para el otro inciso, para el inciso B, habíamos visto lo siguiente. Habíamos visto que para el inciso B se tenía lo siguiente. Tenía el número de productos defectuosos después de los 100 días. Entonces igual aquí nosotros podemos irnos de esta forma. Y aquí habíamos visto que para los 100 días, si nosotros nos vamos aquí a 100, teníamos 655 piezas, que es lo que obtuvimos. Después, ahora nos preguntaba cuántos días iban a tener que transcurrir para obtener 1000 piezas. Si se fijan, 1000 piezas es lo que tenemos acá arriba en el eje de la Y. Entonces aquí nos podemos ir, ahora nos vamos a fijar en la segunda coordenada. Si se fijan, ahora estamos rastreando el segundo número y yo quiero ver cuánto tiempo vamos a tener que transcurrir para llegar a 1000. Entonces aquí ya tenemos este segundo número, que es el número de piezas defectuosas, 1000. Si se fijan, pues es aproximadamente 150. Aquí pues bueno, nos damos esta idea. Entonces era 149.3. Aquí nos dio que era más exacto 149.28 porque lo hicimos de forma analítica. El programa también no lo puede determinar de esta forma. Pero bueno, con esto podemos ilustrar que esta progresión efectivamente pues era lineal. Y recuerden que este tipo de progresiones es a primer nivel. Más adelante en el siguiente curso vamos a ver ahora cuando tenemos un sistema de puntos que no se alinean directamente en una recta. Pero por ahora, como primera aproximación, eso es lo que vamos a ver como sistemas de ecuaciones de la recta. Entonces con esto terminamos el día de hoy.